El día de hoy vamos a trabajar con sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es una sucesión, obviamente, en la que cada término después del primero se obtiene multiplicando el término precedente por un factor fijo. El factor fijo recibe el nombre de razón común y se denota con la letra R. La razón común se obtiene dividiendo el segundo entre el primer término, el tercero entre el segundo y así sucesivamente. La diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica es que en la sucesión aritmética se van restando para poder obtener la diferencia. Y esa diferencia nosotros la podemos obtener restando el segundo menos el primer término, el tercero menos el segundo y así. Y la sucesión geométrica no tiene una diferencia, sino una razón. Y como ustedes recordarán, pues una razón también es llamada división. Entonces, si te fijas aquí, nosotros tenemos una sucesión 3, 9, 27. Si tú le restas el 3 al 9, pues no te va a dar lo mismo que si le restas el 9 al 27. ¿Por qué? Porque esto no es una sucesión aritmética, es una sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo obtenemos la razón que viene en la sucesión geométrica, que viene siendo la diferencia en la sucesión aritmética, la que ya terminamos de ver el día de ayer? Bueno, pues como se va multiplicando, si se fijan aquí, por ejemplo, la razón pues sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, por 3, por 3, por 3 y así. En lugar de ir sumándole o restándole, se le va multiplicando. Y obviamente para sacar la razón de esta sucesión, pues sería dividir 9 entre 3, 27 entre 9. ¿Por qué? Porque es lo inverso a estar multiplicando. Entonces, en esta sucesión, R es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, así. Y pueden seguir los términos mientras los sigas multiplicando por 3. Entonces la razón es 3. ¿Y cómo la sacamos? 9 entre 3, pues 3. 27 entre 9, pues 3. Luego, en esta segunda sucesión, 20, 10, 5, 2.5. En esta sucesión la razón es igual a 0.5. Porque si te fijas, 10 entre 20 te da 0.5. 5 entre 10 te da 0.5. 2.5 entre 5 te da 0.5. Por lo tanto, pues la razón es 0.5. ¿Ya viste cómo obtener la razón? Aquí no se resta. Aquí se divide el segundo entre el primer término. En esta sucesión, 1, menos 2, 4, menos 8. R es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque si te fijas, menos 2 entre 1, pues da menos 2. 2 entre menos 2, perdón, 4 entre menos 2, pues da menos 2. ¿Por qué? Porque mira, 1 por menos 2, menos 2. Por menos 2, más 4. ¿Por qué? Porque menos por menos es positivo, ¿verdad? Entonces más 4. Y luego, por menos 2, menos 8. Eso quiere decir que esta sucesión va a ir 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. ¿Por qué? Porque mi razón tiene un signo negativo. Y así es como nosotros sacamos la razón, dividiendo el segundo entre el primero, teniendo cuidado de también dividir los signos. Recuerda que la ley de los signos de la división es exactamente la misma que la de la multiplicación. Entonces, si A1 es el primer término de una sucesión geométrica, A1, que viene siendo 3. Este es A1, este es A2, este es A3. Y n, igual que en la sucesión aritmética, aquí n es igual a 1, n es 2, n3 y así. Es lo mismo, A1 y n se toma igual que en la sucesión aritmética. La única diferencia pues es la razón, que en la geométrica no hay una diferencia, sino una razón. Entonces, y n el número de términos, bueno, si A1 es el primer término de una sucesión geométrica, R la razón común y n el número de términos, entonces tenemos que A1 y luego A1 por R y luego A1 por R al cuadrado y así. Entonces viene siendo A1 por R a la menos 1, donde A1 por R a la menos 1 es la expresión del enésimo término y se denota como AN, es decir, AN es igual a 1 por R a la menos 1. Esta fórmula es la fórmula que utilizamos para obtener los términos AN, pero en la sucesión geométrica. Ya ves que en la sucesión aritmética era AN igual a A1 más DN menos D. Bueno, pues en esta es A1 por R a la N menos 1. Es más simple, nada más que tiene exponentes. Ok. Esta es mi fórmula. No olvides que hay que subrayar en tu libro la información y también mandar la foto, por favor.
Si no mandas la foto de lo que estás subrayando, nada más de lo que yo estoy proyectando aquí, entonces tu trabajo va a valer el 50% para que subrayes toda la información que yo estoy explicando. No la vas a copiar en tu cuaderno, pero sí la vas a subrayar, porque de ahí vas a estudiar para el examen. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el enésimo término de una sucesión? Bueno, pues aquí tenemos mi formulita. Esta es para la sucesión geométrica, no se te olvide, geométrica. ¿Cómo vas a diferenciar una sucesión geométrica de una aritmética? Pues simple, en la aritmética se van sumando los términos, en la aritmética se van multiplicando por un número. Entonces, determinemos el octavo término de la sucesión geométrica, 3, 15, 75. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el término A1, que viene siendo el primer término. Aquí A1 es 3. La razón en común, recuerda que se obtiene dividiendo 15 entre 3 o 75 entre 15. 15 entre 3 es 5 y 75 entre 15 es 15. Y si tú sigues con la sucesión, siempre te debe dar la misma razón. Si no tiene una razón en común, entonces no es una sucesión geométrica. Y el número del término 8. ¿Por qué? Porque queremos saber el octavo término. Entonces, esta es mi fórmula. AN es igual a 1 por R a la M menos 1, que viene siendo esta también. Sustituyo los valores. A1 es 3, la razón es 5. N, aquí en el exponente así pequeñito, igual la tienes que poner. N, pues es 8 menos 1. Por lo tanto, ya resolviendo primero los exponentes, 8 menos 1 pues es 7, entonces te queda 3 por 5 a la séptima potencia. Pero recuerda que por jerarquía primero hay que resolver siempre las potencias y después las multiplicaciones. Entonces primero elevas 5 a la séptima potencia, 5 a la séptima potencia, y eso te da 78.125, y eso lo multiplicas por 3 y te debe dar el resultado, que son 234.357. Eso quiere decir que en el octavo lugar el número que está es 234.357. Es muy parecido a la sucesión aritmética, pero aquí no vas sumando y restando, aquí vas multiplicando y dividiendo. Ok, sigamos. Para sumar los primeros n términos de la sucesión geométrica, así como lo hacíamos con la sucesión aritmética, ya ves que está la formulita, pues aquí también tenemos una formulita. La suma de los primeros n términos de la sucesión, o también se llama serie, ¿recuerdas que también le llamamos serie? Se obtiene mediante esta fórmula. S, n igual a A1, recuerda que tenemos que saber qué es A1, y luego le vamos a multiplicar eso por 1 menos R elevado a la n, y eso lo vamos a dividir entre 1 menos R. Lo único que tenemos que hacer pues es obtener A1, R y N para sustituir en la fórmula. Ahora sí, veamos un ejemplo. Hallemos la suma de los primeros 6 términos de la sucesión o progresión geométrica 4, 8, 16. Así a simple vista, yo puedo sacar la razón inmediatamente, porque 4 por 2, 8 por 2, 16. Es una sucesión muy simple. Pero si no la sacas así rápidamente, bueno, pues nada más divides 8 entre 4, 2. 16 entre 8, 2. Y esa es la razón. Hay que siempre anotar los datos. En tu libro siempre hay que anotar los datos, siempre. Recuerda que todas las operaciones de tu libro van en el cuaderno, no quiero amontonadero. Ok, vamos a sacar en este caso A1, R y N. ¿Recuerdas que en la sucesión aritmética sacabas en lugar de RD? Porque la sucesión aritmética tiene una diferencia y la sucesión geométrica tiene una razón, que es una división. Entonces, A1 es igual a 4, ¿por qué? Porque es el primer término. A2 es igual a 8, A3 es igual a 16, bla, bla, bla. La razón, pues ya te dije cómo sacarla, dividimos 8 entre 4, ya tengo la razón. Y lo que queremos sacar son los primeros 6 términos de la sucesión. Entonces lo que vamos a sacar es n igual a 6, ¿por qué? Porque son los 6 términos. Y yo digo, quiero que sumen los primeros 10 términos. Ah, bueno, pues entonces aquí n va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque este es el número es la cantidad de dígitos que vamos a sumar, o de términos que vamos a sumar. Vamos a sumar el 4, el 8, el 16, y luego el 32, y luego el 64, y así hasta llegar a 10 números aquí, en la sucesión. Entonces tenemos esta formulita, ahora sí sustituimos los valores. S, donde va la n, pues es 6, A1 es 4, y luego entre paréntesis es 1 menos 2 a la sexta. Entre 1 menos 2, ¿por qué? Porque 2 es la razón. Solamente es sustituir los valores, ¿sí?
Hay que reconocer N, R y A1. Y luego, y ahora sí, resuelves. Recuerda que por jerarquía primero potencias y raíces. Entonces, en este caso, pues nada más tenemos potencias. Entonces, 2 a la sexta. 2 a la sexta y 1 menos 2 a la sexta. Vamos a hacerlo. 2 con exponente 6 es igual a esto. Pero no te vayas a confundir, porque no es 64 menos 1, es 1 menos 64. Entonces, 1 menos 64 me da menos 63. Negativo, ojo, negativo. Y luego ahora sí, menos. Y luego abajo, bueno, hay que resolver siempre lo de arriba primero y luego lo de abajo. Entonces tenemos menos 63 por 4. Y 1 menos 2, pues te da menos 1. Y abajo queda menos 1. Y luego ya nada más resuelves aquí la multiplicación. La multiplicación sería 4 por menos 63, pues te da menos 252. Entre menos 1, pues te da 252. Entonces, el término que está en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí como por aquí, pues es un 252. Y así es, no te creas, el término no es el término, es la suma, ya me reporté, es la suma. 252, perdón, es la suma de los 6 primeros números. Me regresé a sacar los 6 términos, no sé por qué. Ok, entonces 4 más 8 más 16 más 32 más bla, más bla, más bla, más bla, y así los primeros 6 términos me dan 252, porque estamos sacando la suma, o sea, la serie. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado. Primero, los pasos que debes de tomar en cuenta para resolver problemas aplicados son los siguientes. Debes de leer con atención y entender lo que se pide. Por ejemplo, en este problema dice, cada oscilación de un péndulo recorre 4/5 de una sola oscilación anterior. Oscilación es un movimiento. Ya ves que los péndulos de los relojes hacen esto. Tic, 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 tic. Entonces, este es un péndulo. El péndulo recorre 10 pies durante la primera oscilación. O sea, 10 pies. Obviamente, pues este es un péndulo enorme, ¿verdad? 10 pies. En la primera oscilación, 10 pies. En la segunda oscilación, pues yo creo que va a ser menos, porque pues ya ves que hasta va haciendo esto el péndulo, va haciendo esto, entonces hasta que ya se detiene. Calculemos la distancia total que recorre el péndulo después de 10 oscilaciones. Usaremos el método de los 6 pasos para resolver los problemas. Tenemos ahí en nuestro libro 6 pasos. Yo les recomiendo que lo sigan para que no batalles a la hora de resolverlo. Veamos. Lee con atención y entiende lo que se pide. Calcular la distancia que recorre el péndulo después de 10 oscilaciones. Eso es lo que me están pidiendo. Identificar los datos. En la primera oscilación recorre 10 pies. En la segunda recorre 4/5 por 10 pies. Entonces me da 8 pies. En la tercera oscilación recorre 4/5 por 8 pies. 6.4 pies. Y así va sacando la siguiente oscilación. ¿Por qué? Porque en cada oscilación va a recorrer 4/5 de la oscilación anterior. Entonces, obviamente, el péndulo va haciendo esto. Es una cunita, y luego 4/5 menos, 4/5 menos, 4/5 menos, así, 4/5 del anterior, 4/5 del anterior, 4/5 del anterior, y así hasta que se para. Y por eso lo obtenemos de esta forma. La razón en común es punto 8, que resulta de la división de 4/5 que hay entre una oscilación y la siguiente. Tú puedes dividir 8 entre 10. 8 entre 10 y te va a dar punto 8. Yo te recomiendo que vayas escribiendo la sucesión. Aquí pues la primera fue 8, la segunda fue 6.4, no es cierto, 10 y luego 8 y luego 6.4 y así. Entonces ya nada más divides el segundo término entre el primer término. No importa que sean fracciones. Aquí vamos a operar con todo, decimales, fracciones, enteros. Luego identifica los conocimientos requeridos. Suma los primeros términos de una sucesión o progresión geométrica. Eso es lo que vamos a obtener. Defines una estrategia. La distancia total que recorre el péndulo después de 10 oscilaciones es la serie de la sucesión geométrica 10, 8, 6.4 y así hasta la oscilación 10. Entonces, como es la suma, porque lo que queremos saber es la distancia que recorre, pues lo que vamos a hacer es sumar esta distancia que recorre el primero, que son 10 pies, más lo que recorre el segundo, que son 8 pies, más lo que recorre el tercero, que son 6.4 pies, más lo que recorre el cuarto, más lo que recorre el quinto, y así hasta 10 movimientos.
u oscilaciones, también llamadas. Entonces tenemos esta formulita. Ahora sí, sacamos los datos. A1 es igual a 10, la razón es 4/5, que viene siendo 0.8, y n es igual a 10. Y luego ya nada más sustituimos los valores, donde A1 es 10, la razón es 0.8, n es 10, y ya nada más resolvemos el problema, obviamente aplicando la formulita. Estamos sustituyendo n, como n es 10, pues ponemos aquí arriba el 10. Luego, y ahora sí resolvemos el punto 8 elevado a la 10 y 1 menos eso, siempre 1 menos eso. Recuerda que siempre se debe restar el 1 menos esto. Entonces ahora sí, igual aquí sustituimos la razón, y luego ya al final me va a dar que en esos 10 oscilaciones se recorren 44.63 pies. En la primera se recorren 10, perdón, en la segunda 8, en la tercera 6.4 y así, y en las 10 oscilaciones al final se recorren 44.63 pies. ¿Por qué se va multiplicando por una fracción? Porque obviamente cada oscilación se va haciendo más pequeña. Entonces la primera pues serían los 5/5, la segunda nada más van a ser 4/5 de la primera, la tercera 4/5 de la segunda, la cuarta 4/5 de la tercera, y así sucesivamente. Luego hay que usar la calculadora para comprobar. Los primeros 10 términos de la sucesión son 10, 8, 6.4, 5.12, 4.096, 3.2768 y así. Y los sumas todos. Y al sumarlo los 10 te tiene que dar exactamente lo mismo que esto. ¿Por qué no hacerlo así? Porque yo te puedo pedir la suma o la serie de los primeros 80 términos, ¿verdad? Y ni modo que los hagas todos. Entonces, pues en este caso es mejor aplicar la formulita. Ok. Y este es uno de los ejemplos aplicados en la vida cotidiana, donde obtuvimos lo que es la sumatoria del recorrido de un péndulo en 10 oscilaciones. Luego tenemos un ejemplo, otro ejemplo, ya el tercer ejemplo, donde dice: un automóvil nuevo cuesta 140,000 pesos. Supongamos que su valor se deprecia geométricamente 8% por año y calculemos el valor estimado del auto cuando tenga 5 años de uso. Ok, la solución. Aquí tenemos los datos. Primero, A1 son 140,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el valor del auto. Luego, A2 va a ser nada más el 92% de 140,000 pesos. ¿Por qué? Porque se va a depreciar 8% por año. Y luego, en el tercer año se va a depreciar el 8% de lo que valía el segundo año. En el cuarto año se va a depreciar el 80% de lo que valía el año anterior. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la razón pues es 0.92. Aquí no te dicen que saques la razón porque nada más te están dando A1 y cuánto se va a depreciar. Entonces, no te vayas a confundir y vayas a ponerle que la razón es 0.08. ¿Por qué? Porque estás diciendo que nada más va a valer 0.08 o el 8% de lo que valdría, y pues no, ¿verdad? ¿Qué auto se devalúa así por año? Ninguno. Entonces, n es 6 porque el primer término de la sucesión corresponde al tiempo, que es 0. Aquí la primera sería 0 porque está recién nuevecito el carro. Entonces, pues aquí en este caso n es igual a 6. Y A6, pues ese sí no lo conocemos, hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar A6? Pues simple, lo que vamos a hacer es obtenerlo mediante la fórmula. Pero hay que saber cuál es la razón, cuál es n, cuál es A1. Entonces, para eso sí necesitas analizar bien el problema. Como te lo expliqué ahorita en el anterior de los 6 pasos, está súper bien. Pero hay muchas veces que los alumnos así nada más con leerlo pues ya no necesitan escribir los 6 pasos. Entonces tú sabes cómo es más fácil para ti. El chiste es que le entiendas el contexto del problema. Ok, entonces como queremos el término 6, queremos saber cuánto se devalúa en el sexto año, pues lo que hay que hacer pues es aplicar esta fórmula. Entonces, A6 es igual a 140,000, que es A1, es lo que vale en el año 0, por la razón que es 0.92, porque si tú te fijas,
140,000 por punto 92, es más, vamos a hacerlo. 140,000 por punto 92 me da 2, ay, le puse punto 2, perdón. Por punto 92, qué bueno que se devuelva nada más del 2%, pero no. Entonces, en el segundo año va a valer nada más 128,800. Y luego, por punto 92 va a valer 118,496 en el siguiente año. Y luego por punto 92, porque eso es lo que se devalúa cada año, va a valer 109,016.32. Y luego por punto 92 en el siguiente año va a valer 100,295. Y luego por punto 92 va a valer 92,271. Y así lo hice 6 veces. Eso quiere decir que en 6 años esto es lo que va a valer el auto. Obviamente aquí pues hay que hacerlo mediante la fórmula, porque si no utilizas la fórmula en tu libro pues no vas a recibir tu calificación, ¿verdad? Entonces ya nada más sustituimos los valores y es 140,000 por la razón a la 6 menos 1, que esta es la formulita, 6 menos 1. No se te olvide cuál es la fórmula para la sumatoria de la serie, bueno, para la sumatoria de la sucesión o de la progresión, y cuál es para sacar el término AN. Entonces pues ya utilizamos esta formulita y al final me va a dar este resultado. Recuerda que primero debes elevar el punto 92 a la 5 y luego por 140,000. Y esto quiere decir que cuando tenga 5 años de uso, porque el primer año tiene 0 uso, entonces en el primer año pues va a tener ya un año de uso, en el segundo año otro año de uso. Entonces a los 6 años, ¿cuánto es? Pues 92,271.4. Eso es lo que va a valer en 6 años tu auto. Todos los autos se van devaluando cierto porcentaje. Hay autos muy exclusivos que se devalúan una nada al año, pero esos autos pues sí están súper caros. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el libro, la página 5, es cierto, la página 72, la actividad 5. Actividad 5, sucesiones geométricas, donde vas a obtener términos y también vas a obtener sucesiones. Sucesiones, bueno, no, en realidad te piden casi puros términos y algunas sumatorias ya en problemas aplicados. Luego, cuando termines eso, te vas a ir al portafolio, a la página 51 y 52. Y ahora sí me vas a hacer portafolio también. ¿Por qué? Porque pues ya traes conocimientos previos de la sucesión aritmética y eso es así como que más rápido, ¿verdad? Entonces, ahora sí vas a hacer la página 51 y 52. De hecho, son menos problemitas de la sucesión geométrica que de la aritmética. Y vas a hacer libro y portafolio. Recuerda que hay que subirlo en dos apartados que te voy a poner ahí en la plataforma. Y antes de las 4, no es cierto, antes de las 5 de la tarde. Ya me acordé, para ti son las 5 de la tarde. Y eso es todo.